orquesta surge el 19 de febrero de 1932. Primero no empiezan como orquesta, empieza como sexteto de son y está liderado por Concepción Castro, que es la mayor de 10 hermanas que formaron parte después en diferentes momentos de la orquesta. Ellas al principio se nutrieron de sus propias amigas y algunas hermanas que conformaron este sexteto tomaron los instrumentos de un septeto que ensayaba en la casa de ellas y allí fueron empezando casi que jugando porque era la época donde había una huelga estudiantil del gobierno de Machado, contra el gobierno de Machado, y empezaron así este primer sexteto femenino de son. ¿Por qué el nombre de Anacaona? Porque había su primera cantante se llamó Elia O'Reilly, que era una vecina, y les dijo, bueno, ya que ustedes son mulatas indiadas, y existía una orquesta que se llamaba Los Hermanos Castro, ellas eran Castro Saldarriaga, decidieron entonces vamos a ponerle Anacaona como símbolo de rebeldía, porque Anacaona es una india, la reina de Quisqueya, que fue la primera mujer en sublevarse contra los colonizadores españoles. Así asumen este nombre y fue realmente un símbolo de rebeldía, ya que ellas fueron las primeras mujeres en tomar estos instrumentos y además hacer el son cubano, que estaba bien discriminado por esa época. ¿Qué características o qué definió en esos inicios a la orquesta? Bueno, 2 años más tarde, en el año 34, ya estaba en furor la música americana, el jazz y todo eso. Ya habían más mujeres que se estaban preparando y venían preparándose y hacen el formato de jazz band y de charanga típica. O sea que ellas se movían entre esos 3 formatos sus espectáculos. Desarrollaban el son cuando hacían el sexteto, desarrollaban el jazz cuando hacían la jazz band y los danzones, que estaban muy de moda también, cuando hacían la charanga típica. El mambo tiene rareza, que bien suavecito para gozar. Con este formato inicial, ¿hasta cuándo se mantiene? Bueno, hasta el momento justamente cuando llegamos mi hermana y yo en el año 83, nosotros nos graduamos de la Escuela de Arte y tuvimos la oportunidad de podernos incorporar a la orquesta. En ese entonces todavía conservaban ese formato de jazz band porque tenían trombón, trompeta, saxofón, tenían piano, bajo, batería, o sea, ese formato fue el que tomamos desde el principio y por supuesto después que ya ellas se jubilan es cuando entonces tuvimos que hacer algunos ajustes porque empezamos a buscar muchachas de las escuelas de arte y en esas muchachas lo que pudimos encontrar que ya no habían trompetistas jóvenes, pues entonces encontramos una flautista, saxo alto, saxo tenor. Ese fue el primer formato como grupo, ¿no? Se puede decir. Pero estábamos siguiendo los pasos de esta orquesta. Después de casi 4 o 5 años con las fundadoras, ellas deciden jubilarse y entonces nos pasan la batuta y ahí nos ponemos a escoger el repertorio, qué íbamos a hacer, qué íbamos a mantener y qué no. Cuando ustedes entran, ¿cuántas quedaban de las fundadoras? En realidad 5. Alicia Castro, Ondina Castro, Xiomara Castro, Yolanda Castro, Ada Castro. Y habían otras compañeras que no eran de las hermanas, sino otras muchachas, otras señoras ya que se habían incorporado tiempo antes. ¿Se mantenía en ese entonces bajo la misma dirección? No, porque ya había enfermado y había muerto Concepción Castro y entonces asumió la segunda directora, fue Alicia Castro, que era saxofonista y contrabajista de la orquesta. Georgia, pero tengo entendido que la orquesta Anacaona tuvo la posibilidad de ser integrada también por grandes voces de grandes figuras de otras cantantes de nuestro país. Claro, mira, la orquesta tuvo Moraima Secada, África Domecq, la propia Celia Cruz, y ella la aprobaron y efectivamente empezó a formar parte, pero fue a una gira y ya después continuó su exitosa carrera en la Sonora Matancera y así. También Omara Portuondo, también ella y sus hermanas formaron parte de la orquesta. Muchas mujeres, han sido muchas las mujeres que han pasado por Anacaona, más de 90 años que llevamos. Finales de 1987
ellas deciden jubilarse, pero ahí a partir del año 88 es que salimos a la luz. Salimos con las muchachas nuevas, recién egresadas todas de las escuelas de arte, igual que nosotros. Y ahí entonces emprendemos otros nuevos caminos, buscando la historia de mantener esta tradición, pero escogimos una parte del repertorio. Tratamos de que esa parte del repertorio que escogimos de la música tradicional, hacerla con nuevos aires, con nuevos arreglos. Buscamos músicos que nos ayudaran para esto, como fueron Rafaelito Lai, Willy Agüero, Jorge Barona, propio Richard Ewes, porque justamente nos tocaba poder demostrar que no nos habíamos quedado como una pieza museable, sino que ya la orquesta podía avanzar en el tiempo y que además tenía músicos preparados que podían asumir todo tipo de repertorio y aprender a movernos en ese terreno. El barquito en alta mar, cómo se bambolea, ¿Desde un inicio asumes la dirección? Sí, desde un inicio soy la directora musical y general. Y mi hermana me ayuda en la cosa administrativa de la orquesta desde el principio, incluso hasta hoy, que ya ella está jubilada, pero sigue ayudándome en la orquesta. Y bueno, sí, esto ha sido para mí una tremenda experiencia. Empecé haciendo algunos arreglos también, pero después realmente me gustaba más que hicieran los arreglos y yo tocar en la orquesta. Y un poco que de esa manera, bueno, fui encontrando algunos productores musicales que nos ayudaron mucho. Más recientemente para acá estuvo Joaquín Betancourt con nosotras, y después el que lleva ya casi más de 20 años con nosotras trabajando, que es Reinaldo Aguirre, quien también ha sido productor musical junto a mí en algunas producciones discográficas. Esto fue una experiencia, aprendí en la práctica, pero ha sido una gran escuela. He tenido que aprender mucho y cómo saber en qué momento es adecuado tomar una decisión, en qué momento no. También desde hace muchos años, más de 20 años, cuento con el apoyo de mi esposo, que es nuestro manager, nuestro productor ejecutivo. En cuanto a número de integrantes. Bueno, hemos ido fluctuando ahí. A principio querían que fuéramos, o sea, cuando nos hablaron que mantuviéramos la cosa, quería que fuéramos 7, 8, pero mentira, uno musicalmente después quiere tener un teclado y pones el teclado, y después aparecieron muchachas trompetistas y así se fueron incorporando. Entonces ya el grupo fue creciendo y llegamos a ser 14 músicos, pero también hacemos algunos formatos más pequeños y nos adecuamos a algunos momentos porque, bueno, los tiempos también que corren son tiempos muy difíciles. Tenemos técnicos de sonido, los utileros, todo eso. El grupo cuenta con más de 20 personas que contamos, 25 personas en total en cuanto a todo el personal que trabaja para la orquesta. De mis sueños, si no es la queja que vivo. Tenemos el son cubano como base de toda nuestra música, la rumba, que nos encanta además, todos estos géneros, también el bolero, danzón también hacemos, pero más en espectáculos, ¿no? Y bueno, tenemos todo tipo de géneros musicales, cha-cha-cha, y nos fuimos adentrando en la salsa y también en la timba cubana, igual que hacemos versiones de temas internacionales, hacemos covers. Me imagino que al ser una orquesta integrada toda por mujeres, el tema del vestuario y los arreglos como maquillaje, peluquería, también tengan especialistas. Por supuesto. Mira, Rogelio Conde es nuestro especialista que nos trabaja la imagen por más de, yo creo que casi 30 años ya. La persona, imagínate que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la obra El Burgués Gentilhombre, que había que hacer un cambio de look, era una transformación, porque en esa obra se utilizaban hasta pelucas que se usaban en el siglo XVI. Rogelio ahí tuvo un arduo trabajo durante esa obra, no solamente con Ana Caona, sino con todos los actores de la obra, y verdaderamente él ha jugado un papel importantísimo en los cambios de imagen de las muchachas. ¿Qué es lo que más exiges en la orquesta? Soy exigente con el vestuario, que las muchachas cuiden el vestuario. No me gusta tampoco que la gente tome en el escenario. Me imagino que en estos años de carrera dirigiendo esta orquesta habrá surgido algún momento difícil o un gran reto que hayan tenido que enfrentar. A la mujer siempre nos cuesta más trabajo
yo pienso que a las propias orquestas de hombres. Igual que también hemos tenido a veces casos de algunos esposos machistas. Yo tengo una sola hija, pero es que es muy difícil para una mujer músico. Es complicado tener 4 hijos, es muy difícil. Yo veía a las anacaonas que la mayoría de ellas se quedaron sin hijos porque se dedicaron tanto en cuerpo y alma a la música. Y eso a mí me parece que no debe ocurrir nunca. ¿Eres una directora que acostumbra a imponer su criterio? No, mira, yo le comparto a las muchachas cuando veo que una cantante tiene la posibilidad que puede cantar determinado número. Yo le digo, venga, ¿no te gustaría este número? ¿Qué te parece? A mí me parece que te podría quedar muy bien. ¿Se ha quedado por el camino algún proyecto, algún deseo? De quedarse siempre, bueno, uno quisiera, por ejemplo, tener un premio Grammy, eso sería maravilloso. Me encanta Olga Tañón, por ejemplo, me gustaría un día que Olga cante con nosotros, o Gilberto Santa Rosa, ¿tú te imaginas? Georgia, si te diera la oportunidad de revivir un momento junto a las Anacaonas. Bueno, creo que cuando empezamos con ellas fue una gran experiencia. La grabación del documental La Ruta del Ritmo con Harry Belafonte fue una oportunidad maravillosa. ¿Qué deseas para las Anacaonas en un futuro? Quisiera que la orquesta se mantenga, que cada día se revitalice, porque creo que la orquesta siempre ha sido una escuela. Y de hecho, ya muchas muchachas cuando salen de Anacaona pueden emprender una carrera en solitario con muchísimo éxito. Gracias por quedarte a escuchar mi música. Gracias a la música estoy aquí. No hay idioma, raza ni ideología que no dejen que mi música llegue a ti. Bueno, Georgia, más que agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre esa gran orquesta que es Anacaona. Muchas gracias. Yo encantada de compartir contigo este programa que tanto le gusta al público.